Sesiones paraespectrales, capítulo 1. Invitada, Paola Medina. Les damos la bienvenida a Sesiones paraespectrales, podcast donde invitamos a proyectos sonoros experimentales a conversar y tocar en vivo en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. En cada una de estas sesiones exploramos el giro auditivo en la práctica contemporánea local, así como la microfonía experimental y la investigación sónica. Glosario espectral. La resonancia es un fenómeno caracterizado por el encuentro de dos o más cuerpos o cavidades, que altera el comportamiento de sus ondas mecánicas. Aunque es un fenómeno acústico que modifica la propagación y ampliación de sus partículas en el ambiente, también se atribuye a una propiedad inherente de los cuerpos involucrados. En ambos casos, la resonancia es un acontecimiento que, aunque efímero, posiciona al sonido como un medio de vinculación. Similar a un radar, es una forma de reflexionar sobre cómo nos contactamos mutuamente en el espacio sonoro. A continuación, escucharemos Pensamiento pulmonar de Paola Medina. Para una mejor experiencia de escucha, te recomendamos el uso de audífonos. Antes del triunfo de la metafísica, los antiguos griegos sospechaban que el pensamiento venía de los pulmones. Tenía todo el sentido. Si el aire que pasa por la laringe haciendo vibrar los pliegues vocales es el origen de la voz, y la voz es el origen de la palabra, y la palabra es la manifestación absoluta del pensamiento, el pensamiento con toda certeza debía realizarse en los pulmones, en la cavidad torácica. Se pensaría desde el pecho, desde las profundidades del cuerpo, desde la parte más corporal del cuerpo, aquí. Con el pasar de los siglos y del criterio de los grandes hombres de las grandes ideas, la ubicación del pensamiento se sube al silencio de la cabeza. Con ese traslado, se independiza el pensar del hablar, desplazando aquello que supuestamente nos hace humanos de habitar la fisicalidad del cuerpo conversador a hospedarse en el divagar de la mente en soledad. La voz se olvida que alguna vez pensó por sí misma desde el calor de sus entrañas, quedando relegada a ser una mera vocera de las intangibles, mudas y autónomas ideas del cerebro. La vocera de las instrucciones de allá arriba. La voz, bajo el yugo de la abstracción del lenguaje, se olvida lentamente del cuerpo que la emite, lo desconoce como origen, casi le estorba. El cuerpo del hablante, un animal que domesticar, un peso muerto que arrastrar, una vergonzosa cuota de torpeza, un extraño exceso. Porque la voz es siempre una mala vocera. Las ideas impolutas se ensucian inmediatamente en su trayecto hacia afuera, se ensucian de afectos, impulsos y deseos, de presente contingente de caóticas biografías. El código disciplinario del lenguaje se ve desestabilizado por la saliva resbaladiza, por el tabique desviado que provoca una molesta nasalidad, por la taquicardia que acelera las palabras al punto de no entenderlas, por el cansancio que arrastra la lengua, el hipo que interrumpe, el nudo en la garganta que hace una despedida imposible. Si la voz tiene un solo trabajo, que es servirle al lenguaje, lo cierto es que lo hace pésimo. La voz no puede deshacerse de su cuerpo por mucho que se aleje de él. No logra difuminarlo, disolverlo o disimularlo. Es una carnalidad que solo prolonga. Acostumbrados a evitar la tensión de renegar, pero depender del origen olvidado de la voz, reconocer el cuerpo que vocaliza se siente como una tregua. Hay un gran alivio.
algo que encaje en su lugar. Más aún, un enorme placer. El cuerpo del hablante podría ser un celebratorio campo de potencias, una caja musical. En recordar que pensamos con los pulmones, algo se abre, ¿o no? Aquí. Algo se abre, es verdad que sí, es evidente. Se siente por dentro, obvio, aquí. Se nota en la cara, en la postura, en el caminar, en la apertura. La celebración de la saliva, el reconocimiento de los pulmones, la tregua. Hacer las paces con mi carne, ¡qué paz! ¿Cuánto tiempo perdido? La tregua es suave como un susurro que viene de dentro, obvio, un alivio en el cuerpo, aquí, en este gran adentro, obvio. La voz como prolongación del cuerpo, como desborde del cuerpo, como señal de vida de ese cuerpo. La voz como pensamiento vital y relacional del cuerpo, esa voz y no otra. Esa voz, esta, la mía, esta. Reconocer mis palabras, estas, mis pulmones, estos, mi diafragma, tráquea, lengua, dientes, boca, dentro, desde muy dentro y hacia muy afuera y viceversa, hacia muy afuera para el otro, para su cuerpo, para su diafragma, tráquea, lengua, dientes, boca. ¡Qué paz y qué lata! ¡Cuánto tiempo perdido! ¡Cuánto tiempo sola! ¡Tan sola! ¿Cuánto tiempo sin cuerpo? Sin este cuerpo, reconocer entonces y por fin este cuerpo en esta voz, en esta prolongada voz y no otra, en este prolongado cuerpo y no otro, para este prolongado interlocutor que eres tú, afortunadamente tú, dentro, fuera, tú y yo, ambos, ahora, en este cuerpo, aquí, aquí, aquí. Es por todo ello que mis preguntas sobre la voz tardaron mucho en llegar al cuerpo, pero finalmente lo hicieron. Y cuando lo hicieron, cuando se instaló la tregua entre ambos, tuve que empezar a probar con nuevas prácticas para poder abordar esas nuevas preguntas. Entre esas prácticas apareció un taller con una actriz llamada Natalia, en el que nos enseñó a trabajar la voz desde el alivio. Fue muy lindo. Hicimos ejercicios como el que acabo de hacer, que consiste en bañar la cabeza de sonido por dentro, resonando el cráneo. Esa resonancia sirve para calmarse y así, calmada, luego poder abrirlo, abrir la voz y abrir el cuerpo. También nos enseñó uno muy importante, llamado tacto de sonido. El tacto de sonido es una breve expulsión de nuestra voz más natural, como A. Solo eso. A. No estoy intentando proyectarla ni entonarla, es el puro sonar del cuerpo relajado. Solo A.
Recorríamos entonces el espacio del taller tocando vocalmente cosas. Empezábamos con las pequeñas manchitas de los muros. Ah, podíamos tocarlas con la mano también para hacerlo más íntimo. Ah. Luego, pasábamos a tocar materiales u objetos que nos llamaran la atención, como este cable. Ah. O este micrófono. Ah. Y así, poco a poco, ese tacto a los objetos pasaba a los cuerpos y empezábamos a usar el tacto de sonido para tocar a otros, para saludar al compañero. Ah. Ah. A mí me parece muy importante el tacto de sonido, el aprender a estirar la voz como se estira la mano. Recordar que la voz, mi voz, es una prolongación del cuerpo que puede tocar a otros, meterse dentro de ellos. Una prolongación que se siente entonces como una cálida, primitiva y cierta articulación de persona. Me parece importante el tacto de sonido, tan importante como el pensamiento pulmonar de los antiguos griegos que les contaba. Ambas son propuestas de articularse con el mundo desde una voz que toca, una voz con tacto, que no es para mí, sino para los otros, para ustedes. Son formas de articularse desde una boca umbral que prolonga mi cuerpo, que lo entrega, que pone en duda la existencia misma de una separación entre el exterior y yo, entre el micrófono y yo, entre tú y yo. Olvidar esto, olvidar que la voz se expulsa desde nuestras más húmedas cuevas, es frustrar toda posibilidad de que la voz aprenda a tocar. Y olvidarse de tocar, olvidarse de la entrega, del contacto del otro, es sin duda peligroso, ¿o no? Muchas gracias, Paola. Bueno, ahora me gustaría que pasáramos al segundo momento de estas sesiones paraespectrales, donde la idea es profundizar a través de una de tus especialidades, que es conversar. Me gustaría que nos contaras sobre tu práctica artística para sumergirnos en tu imaginario y explorar juntas el espacio desde donde emerge la pregunta por el sonido de tu voz y por el potencial sónico y poético del habla y de la escucha en cada una de tus obras y experimentaciones. Para esto propongo comenzar con una descripción de lo que acabamos de escuchar y con una caracterización en tus palabras de tu práctica artística. Ya, sí, claro. Muchas gracias primero por el espacio y por la invitación. Eso que escuchamos es un fragmento de otra performance que se llama Inmersión Vocal. Y esto fue mi proyecto de investigación de magíster. Y no sé, como en muy grandes rasgos era una investigación, en verdad como bien amplia y bien vaga, muy intuitiva también, sobre la voz, sobre mi voz, desde 3 ejes como conceptuales que para mí eran importantes a lo largo de toda la investigación, que es la corporalidad, la singularidad y la agencia. Entonces, como recuperar el pensamiento de la voz desde no olvidar esas 3 características que son fundamentales y que extrañamente, no solo como en la cotidianidad, sino en las investigaciones vocales, se olvidan que la voz es cuerpo, es una prolongación del cuerpo, que la voz es singular, que mi voz es distinta a la de Cata y a la del resto del mundo, y que hay un agenciamiento, o sea, que la voz tiene una capacidad de agencia. Y lo que yo hablo un poco en este proyecto es que esa capacidad de agencia se ve modificada cuando uno se toma muy en serio, sobre todo esos 2 primeros puntos. O sea, cuando uno recuerda que la voz es cuerpo y cuando uno como que no sé si la palabra es apropia, porque no creo que tenga que ver con apropiarse, pero sí hay como un reconocimiento o una celebración de esa singularidad de la propia voz. Entonces,
esta primera parte es como el fragmento, donde se habla de la corporalidad de la voz, justamente, ¿no? Y bueno, eso, como mi práctica es eso, desde hace poco tiempo, como que se ha orientado a esa parte, a explorar la voz tanto en sus dimensiones poéticas. Mi trabajo tiene mucho que ver con escritura. Todo el tiempo la escritura es como un eje transversal en todos los proyectos que hago. Y también la parte política, ¿no? La parte política de la voz, que tiene que ver con trabajar con otros y pensar en cómo, claro, la voz, el uso de la voz tampoco es nunca inocente, ¿no? Como que se inserta dentro de una serie de estructuras que nos organizan como mundo, donde por supuesto que hay voces que suenan con más fuerza que otras, ¿no? O pareciera que así es. Entonces tiene que ver un poco como en esos dos sentidos. Y eso, de las cosas puntuales que uno empieza como a digerir y a poder decir con claridad, que es difícil hablar del propio trabajo con claridad, pero hace no mucho llegué a la idea de que mi trabajo, perdón, tiene como sus medios principales el cuerpo y la voz, y usa el texto, la escritura, como extensión de estas dos primeras cosas, ¿no? O sea, la escritura como extensión del cuerpo, la escritura como extensión de la voz. Como que esos son mis herramientas, como mis materiales de trabajo. Y en ese sentido, la escritura emerge primero, la escritura emerge en contraposición a la voz. Claro, es una extensión, pero ¿por dónde parte el entramado? Yo creo que muchas veces, como parten o sea, como el punto de partida muchas veces de los proyectos es justamente la conversación, como hablabas, como que es algo que yo tengo también como muy presente, ¿no? Me presento como artista y conversadora, como la conversación como una metodología de trabajo. Entonces muchas de mis preguntas, desde dónde parten las cosas que hago, vienen desde un conversar con otro, que puede ser un colega, un amigo, un colaborador, pero también un otro que puede ser un texto, una investigación teórica, o que puede ser ahora el paisaje, que he estado trabajando con cosas más como en el espacio de paisaje. También el otro es un paisaje al que se le hacen preguntas. Entonces yo creo que mucho parte de una conversación que se madura gracias a un proceso de escritura y que después como que tiene un retorno al cuerpo, o quizá nunca se va, pero como un retorno mucho más evidente al cuerpo desde la performatividad, desde una lectura performática, desde una performance, ¿no? Uh-huh. Maravilloso, gracias. Bueno, tal como se sugiere en la introducción de nuestras sesiones paraespectrales, nuestras intenciones con este proyecto es aportar hacia la construcción de una lectura sobre el vuelco sonoro en el arte contemporáneo local y actual. Y a partir de eso me gustaría saber cómo y dónde posicionas tu propia práctica exploratoria con la voz y el sonido y el cuerpo en el campo del arte contemporáneo en el que te estás desenvolviendo tanto acá como en México, ¿no? Sobre qué estás reflexionando tú y los artistas y colegas con los que te rodeas cuando piensan lo sonoro y lo corporal en este caso, y qué espacio le otorgas a la voz en esa práctica sonora, ¿no? Porque la voz y el escuchar son cosas distintas, ¿no? Claro, claro. Sí, sabes que yo como que cuando leí esta pregunta igual me sentía como, no sé si un poco como intimidada con la pregunta, pero igual sí, está bien, porque yo, o sea, para mí es reciente como este trabajo mucho más performativo, o sea, tendrá 2, 3 años quizá, o sea, creo que siempre estuvo como ahí latente, pero no lo había como explotado justo hasta que llegué acá y empecé como, el magíster fue la excusa para desarrollar eso, yo pienso. Entonces también es nuevo para mí. Así que justo como creo que me cuesta todavía entender o como poder tener una imagen como un poco más panorámica, como de qué se está haciendo, qué están haciendo mis colegas, porque son colegas nuevos también, como son cómplices recientes. O sea, para mí esta invitación que me hacen ustedes ahora, pero lo mismo el año pasado como alguna primera exploración en el campo de lo sonoro con Archivo 22, ¿no? De Matías y Bárbara. Estas son como las primeras invitaciones que tengo, en verdad. O sea, yo nunca había pensado mi trabajo desde la cosa sonora, como que yo venía mucho más desde la noción de investigación artística, y yo hacía investigación, y entonces, claro, por eso escribía, y claro, por eso, yo qué sé, hacía docencia, o por eso como tenía cierta forma de compartir lo que hago, y al enfocarse mi trabajo en la voz, aparecen de pronto, y no porque yo los buscara, como fue una pista que vino desde el otro, como, oye, ven a hacer esto en este ciclo de performance y de prácticas sonoras.
Y entonces yo empecé a decir, ya, ok, como gracias, pero no lo sabía, ¿no? O sea, como no sabía que mi trabajo tenía una cabida, que había un interés, o sea, que había gente con quien conversar como de este lado. Y ha sido súper rico, pero en realidad es como muy nuevo para mí. Como que lo que hago creo que se ha como buscado y me interesa también, creo que es bonito, como tener una patita puesta ahora, descubro, en las prácticas sonoras, pero también en la performance, en la escritura creativa, en la poesía, como que he encontrado gente como de todas partes, en la academia, fuera de ella, en cosas que no tienen que ver con arte, que están quizá más hasta el lado de la literatura, ¿no? Entonces creo que de pronto estar como en ese sitio compartido, territorio común, como hacer de la práctica un territorio común donde se juntan diferentes cosas, creo que para mí es interesante, pero en realidad, o sea, me reconozco, o me siento como súper nueva y por supuesto ignorante, ¿no? De pronto sobre cuáles son como las preguntas comunes que estamos compartiendo, como creo que apenas las estoy reconociendo. Y mucho más en México, porque lo mismo, como empecé a hacer un poco esto cuando llegué acá. Entonces como que apenas también estoy empezando a conocer en casa como qué es lo que se está pensando y haciendo. Pero creo que en ese sentido, o sea, sí he reconocido que creo que es muy rico como ese paradigma que es mucho más un paradigma de apertura y de hospitalidad que pueden tener las prácticas sonoras, como que me pasó un poco quizá del lado de las artes visuales. Creo que tiene mucho tiempo que no me pasa, pero quizá más chica en el pregrado, ¿no? Como con profes un poco más viejos, más tradicionales, yo qué sé, donde es una forma de decir, es que esto no es performance, y esto no es poesía, y esto no es investigación, y esto no es, ¿no? No es acción, o que es como más desde una inquisición, ¿no? De qué haces y a dónde vas a ir con eso, cuando por otro lado, como un paradigma de apertura, que es, bueno, esto puede ser una práctica sonora, o puede ser performance, o puede ser, ¿no? Casi que dependiendo de la convocatoria, dependiendo de dónde, o sea, yo estoy súper tranquila con ponerle como haya que ponerle, con tal de poder presentarlo y de poder compartirlo, como si es una excusa para poder abrir un espacio y conocer gente nueva, feliz de que se llame como se llame, ¿no? Y ya por último, como sobre como el espacio que tiene la voz, o como que me gustaría también como aportar. Digo, si no puedo decir como que estamos haciendo en colectividad, bueno, lo que yo, por lo menos desde mi lado, me interesa o estoy como intentando hacer es como traer a los espacios de prácticas sonoras el cuerpo como en toda su carne y presencia y todo lo que eso implica, ¿no? Como de las nociones que a mí me gusta rescatar es la idea de generar espacios intergargánticos, como que así lo llamo, como pensar en el espacio físico y literal que hay entre mi boca y la tuya, ¿no? Y mi boca y la del otro. Y entre ese espacio muy físico de encuentro, muy del cuerpo, y por eso de pronto igual creo que soy medio resistente a veces, y por eso agradezco mucho también como este espacio y esta exploración, a explorar con cosas más de medios, o de registro, o de micrófonos, o de altavoces, o de cuestiones de acústica, porque creo que he sido como bien necia en decir, ya, ajá, pero el cuerpo, o sea, pero el cuerpo en su presencia, en su tiempo, en su piel, en su calor, en su torpeza de equivocarse, sin editarse, sin, como, no sé, como viniendo quizá más desde las artes visuales y desde la performance, como lo que puedo traer, ofrecer, es como esa insistencia en esa voz como bien carnal. Sí, como creo que eso me interesa. Maravilloso. Oye, me quiero agarrar de algo que estabas mencionando antes respecto a ese no saber posicionarte dentro de las distintas disciplinas. Y me parece muy atingente, precisamente pensando en que estamos grabando hoy en el Museo de Arte Contemporáneo, para también pensar esta relación entre performance-museo, entre voz y exhibición, entre obra y tiempo, sobre todo pensando en que también actualmente se está realizando la muestra Aspectos del Semblante del Cohortes 2021 y 2022 del Magíster de Artes Visuales de la Universidad de Chile, en nuestra sede Quinta Normal, que se inauguró súper recientemente, de hecho, y en la que tú eventualmente estarías participando a través de una performance.
Entonces, en este contexto, tu participación daría cuenta eventualmente de algunas tensiones disciplinarias que me gustaría profundizar, ¿no? Porque tu obra de egreso fue una performance realizada en la Sala Juan Egenau en la Facultad de Artes, y en el contexto de la muestra, por la necedad que estabas contando antes, te resististe a la idea de exhibirla a través de dispositivos de registro, ¿no? Te resististe a la idea de mostrarla como un video performance o a través de algún vestigio de la acción que ocurrió ahí ese día en la Sala Juan Egenau. Y eventualmente serías parte de la muestra solo a través de la realización en vivo nuevamente de esa performance dentro del museo, ¿ya? Entonces, más allá del hecho en particular a esta muestra específica, ¿no? Me gustaría que nos contaras sobre tu postura y apreciación respecto al vínculo entre la labor expositiva que tienen los museos y los centros culturales y las prácticas sonoras o corporales o de escucha, o más bien aquellas obras o acciones que ponen en especial relevancia el tiempo, ¿no? Que creo que es un poco lo que estabas comentando anteriormente. ¿Cómo piensas tu práctica exploratoria en este contexto? Y cómo eventualmente evalúas la relación de las exploraciones corporales y sonoras al enfrentarse al carácter visual que tienen los espacios expositivos como los centros culturales o los museos, ¿no? Claro, sí, yo creo que obviamente esta resistencia, ¿no? Como en este caso se dio para presentar justamente esta performance que hablaba al principio, inmersión vocal, como un registro. Creo que hay que pensar en qué momento hace sentido y en qué momento no. Pasa que inmersión vocal es una performance de 40 minutos donde hablo de la voz en su singularidad, en su encuentro cuerpo a cuerpo, y yo decía, bueno, pero ¿qué sentido tiene presentar eso no desde el cuerpo? Como que me parecía una falta de respeto a toda mi investigación, ¿no? Como, claro, presentarla por presentarla sin esa presencia de mi corporalidad, ¿no? Pero yo creo que obviamente hay que ser súper estratégicos, ¿no? O sea, creo que obvio que hay investigaciones del mismo cuerpo, de la misma voz, que el registro lo que hace es como engrandecerlas, ¿no? O sea, como engrandece el gesto, permite, por supuesto, que las estudiemos. Si no hubiera registro de nada, bueno, no podríamos estudiar nada, ¿no? Obviamente, o sea, creo que hay que pensar en qué momento el registro, los objetos, lo visual, o sea, soporta, sostiene y engrandece como el gesto artístico, y en qué momento lo entorpece o lo banaliza, ¿no? Entonces creo que obviamente hay que como ir trabajando ese criterio, bueno, cuándo va, cuándo no va, pero sabes que yo como que en verdad este ha sido un tema que a partir justo de esta experiencia en el magíster y en cómo se meten un poco estas cosas que hago a los espacios expositivos, académicos también, como que ha sido súper interesante para mí pensarlo. Y espero no irme tan lejos de la pregunta, sino porque yo justo, o sea, me interesa esa tensión que hay. Me interesa, que no es nueva, obviamente, los bailarines lo han dicho desde hace mucho rato y la gente, yo que sé, de otras áreas mucho más corporales y de tiempo. O sea, no es nuevo lo que voy a decir, evidentemente. Pero yo pensaba que yo creo que a veces, sobre todo los museos y la academia también, como la institución académica del arte, como que hay mucha confianza de pronto en hablar de tener, por ejemplo, perspectivas decoloniales o feministas o afectivas, cosas que yo creo que muchas veces en su raíz tienen el cuidado, como el cuidado de un cuerpo, como tener una práctica feminista o como yo qué sé, tiene que ver con cierto cuidado a ciertos cuerpos, cierta responsabilidad, corresponsabilidad con el cuerpo del visitante, pienso, ¿no? Con el arte que yo estoy presentando. Y yo a veces creo que incluir más cuerpos vivos en la programación, en lo que, o sea, permitir que sea un recinto también de artes vivas, creo que daría como, nos ayudaría a aprender cómo un museo, más que tematizar el cuidado, puede practicar el cuidado y practicar como que de pronto, claro, o sea, tener una performance es una lata, o sea, toma tiempo, toma como ciertas cosas que están fuera de control, o sea, realmente como, yo qué sé, creo que a veces más que tematizar cosas hay que ponerlas en práctica. Y yo creo que una forma como súper, no sé, como buena de empezar a hacer esa práctica es practicar, o sea, cómo se ve entonces tener una programación que incluye
performance, qué cuidados necesitan esos artistas, qué cuidados necesita su obra, cuando no son un objeto que puedo meter en embalaje y se acabó, ¿no? O sea, cuando son cosas que me toman efectivamente tiempo, que va a ser un problema, que va a ser latoso, pues sí, ¿no? O sea, yo creo que de pronto, por querer, yo sé obviamente que los museos y muchos espacios tienen un sinfín de protocolos que hacen que funcionen eficientemente como funcionan, pero yo creo que si nunca se flexibilizan esos protocolos, no va a haber cabida en verdad, o sea, en realidad, sin darnos cuenta, creo que estamos reduciendo mucho lo que vamos a poder encontrarnos en un museo. Seguro no van a ser cuerpos vivos e impredecibles, ¿no? Como son los cuerpos, y torpes y equivocándose y yo qué sé. Entonces, no sé, como que yo sí creo que de pronto me gusta, me parece interesante, encuentro que tiene un valor habitar esa tensión, o como permitirse tensionar un poco, como ya ok, o sea, sé que yo qué sé, pienso en el ejemplo del examen de grado puede ser, pero puede ser también una exposición, ¿no? O sea, ya a ver, tiene que estar ciertos días en tal horario, siempre accesible, ok, pero entonces ¿de qué otra forma podría ser? O sea, ¿habría alguna posibilidad de flexibilizar eso? No sé, y yo creo que meter prácticas otra vez con cuerpos vivos que se mueven, que hacen, que dicen cosas, como que pone un poco en jaque como a espacios de museos. Y que yo creo, como que eso iba un poco intentando regresar como al inicio de mi debraye, como que creo que nos ayuda a practicar otras formas sí, como de cuidar el arte que hay en el museo. Estás cuidando cuerpos vivos finalmente que hacen su trabajo. Entonces, no sé, como que para mí eso se vuelve súper interesante. O sea, si la performance de pronto o prácticas sonoras que toman tiempo pueden tensionar eso, o sea, pueden como hacer evidente quizá que nuestras instituciones no están preparadas para como hospedar cierto tipo de prácticas, ya, eso está bueno. O sea, por lo menos como que podemos notarlo, podemos hacer algo al respecto. Y ojalá eso. Y por otro lado también, porque creo que mi práctica en ese contexto, como en esas especificidades que tiene, a mí también lo que me interesa mucho es la posibilidad de la participación del otro. O sea, como eso, ahora me gustaría ir a caminar hacia allá. No sé qué va a ser de mi práctica este año, pero ojalá sean cosas que sean colectivas y participativas también, ¿no? Entonces, como qué tanto podemos permitir a nuestros museos, nuestros espacios culturales, nuestra academia sobre todo, como que realmente haya esa posibilidad, ¿no? O sea, que sus protocolos lo permitan, que sus espacios lo permitan, que sus tiempos de apertura, que sus salas puedan permitir darnos ese tiempo que a veces es como complejo darnos, pero si no, es que entonces nos estamos limitando siempre como a un tipo de trabajo que tiene ciertas necesidades. Entonces, no sé, como creo que eso, como me parece que evitar esa tensión está bueno, como generarla donde no la hay también, como creo que está bueno, vale la pena. Me parece, estoy de acuerdo. Oye, finalmente me gustaría cerrar con una mini pregunta. ¿Voz, cuerpo, habla o escucha? Cuerpo, sí. Excelente. Entonces, con eso cerramos el capítulo de hoy. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias por venir. Con esto cerramos el segundo capítulo de estas sesiones paraespectrales en vivo desde el MAC. Me gustaría reiterar nuestros agradecimientos, sobre todo también para contarle un poco al público que esta grabación requirió de una propuesta y un diseño experimental de microfonía por parte del equipo y una muy buena disposición por parte de Paola, que puso su cuerpo a disposición para nuestros experimentos. Así que muchas gracias por tu paciencia y por tu ciego entusiasmo y confianza en esto. Así que muchas gracias y gracias también a todos nuestros oyentes y les invitamos a estar atentos a las próximas sesiones paraespectrales. Nos escuchamos pronto. Paola Medina se define como artista visual jalapeña y conversadora. Actualmente reside en la ciudad de Santiago tras realizar el magíster en artes visuales por la Universidad de Chile. En sus proyectos se pregunta por las dimensiones políticas y poéticas de la voz, explorando desde la acción, la performance y la escritura expandida los desbordes de ese cuerpo que habla, escucha y conversa.
Paola ha indagado también en el campo del arte-educación mediando talleres de escritura y pensamiento artístico y acompañando la producción de artistas emergentes dentro de su proyecto Ping-Pongea. Ha hecho radio, fanzines, textos curatoriales y numerosos trabajos de cuidado. Sus relatos, ensayos y poemas escritos, visuales y sonoros han sido publicados por algunos medios entusiastas y por ella misma muchas veces. Este capítulo fue creado, realizado y postproducido por Nicolás Jara, Pablo Madariaga, Martina M. Yáñez y Catalina Montero. Sesiones para Espectrales forma parte de Frecuencia MAC, emisora del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile.